vista, ¿verdad? Es el más poderoso en esa ilustración. Entonces, si ustedes pueden ver en los 3 ejercicios, usamos los sentidos para enseñar. Y eso es algo que vamos a aprender hoy. Cómo usar entonces los sentidos para involucrarlos en el aprendizaje. Y que aprender sea un ejercicio mucho más divertido. Entonces, ¿puedes poner la presentación otra vez? Gracias, Luis. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué usar? Uy, casi no se ve, pero bueno, yo se los comparto aquí. ¿Por qué usar los 5 sentidos para enseñar? Bueno, número 1, porque los sentidos son puertas a través de las cuales entra el aprendizaje. Los seres humanos tenemos 5 puertas, que son los 5 sentidos. Y si ustedes se detienen a pensar, todo el tiempo estamos usando los sentidos, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos oyendo, estamos viendo, estamos expresando o probando, todo el tiempo estamos tocando, que el tacto es el sentido más grande que tenemos, porque toda la piel, todo lo que tenga piel es el sentido del tacto. Pero todo el tiempo estamos usando nuestros 5 sentidos para aprender, ¿cierto? Cuando uno dice, uy, qué calor, ahí estamos interpretando la sensación que está recibiendo nuestro cuerpo a través del sentido del tacto, por la sensación térmica. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo eso. Entonces, esa es la primera razón, porque son puertas a través de las cuales llega el conocimiento. Lo otro es, puede que nosotros como profes conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, pero si no logramos tener éxito en la forma como enseñamos, vamos a estar incompletos siempre. Entonces hay que conocer distintos métodos y saber cómo emplearlos, y los sentidos nos dan esa oportunidad. Entonces, si ustedes miraron los 3 ejercicios que hicimos, fueron 3 ejercicios completamente diferentes, con 3 propósitos diferentes, pero tenían el mismo propósito, que aprendiéramos algo, ¿cierto? ¿Podíamos enseñar eso mismo sin el ejercicio? Sí. Probablemente los niños podrían aprender que el día que Jesús murió hubo un gran terremoto. Lo pueden aprender sin el ejercicio, pero el ejercicio hace que el aprendizaje sea más significativo, porque hubo más sentidos involucrados. Entonces, enseñar, número 3, es despertar la mente de los estudiantes. Entonces, cuando le estábamos diciendo al niño, hagan todo el mayor ruido que puedan, estábamos despertando su mente, su imaginación. Y aunque él no sabía por qué ni para qué, simplemente participa del ejercicio y luego puede conectar esa sensación con la verdad que está aprendiendo. Que Jesús, hubo un terremoto cuando él murió. Entonces conecta eso que hizo en el momento con la verdad que está aprendiendo. Entonces vamos a mirar un poquito esto del principio de los 5 sentidos. Aunque hay gente que está escribiendo actualmente sobre este tema, eso es más viejo que la Panela. Y Jesús lo usó muchas veces. Jesús usó el principio de los 5 sentidos para enseñar. Y ya lo vamos a aprender aquí. Entonces, yo les voy a dar unos ejemplos y luego ustedes van a pensar en otros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Jesús en la Santa Cena. Dice en Lucas 22 que él tomó pan, lo partió, le dio a los discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego dice, y tomó la copa y habiendo dado gracias, tomó, la repartió y dijo, y esta es mi sangre derramada por ustedes, hagan esto cada vez que se acuerden de mí. ¿Notan cómo Jesús está usando los 5 sentidos para enseñar? ¿Qué sentidos están participando en este momento de aprendizaje? El tacto, la vista, el gusto. ¿Jesús pudo enseñar eso mismo sin tener el pan y el vino en la mesa?
Sí. Él pudo haber dicho, yo me voy a entregar, voy a derramar mi sangre, y ustedes deben celebrarme cada vez que se acuerden. Pero para Jesús tenía mucho más significado tener el pan frente a él, partirlo, repartir, que tú comas, lo pruebes, tragues, tomar de la copa, repartir, tomar, para que ellos entendieran que así como eso era, significaba que él iba a entregarse. Entonces Jesús está usando el principio de los 5 sentidos para fijar una verdad, para fijar algo que él quiere que ellos recuerden. Otro ejemplo, Pedro camina sobre el agua. ¿Se recuerdan esa escena, no? Pedro está ahí en medio de la noche, Jesús viene caminando hacia ellos, y Pedro le dice, bueno, Señor, voy a ir hacia ti. Pedro empieza a caminar y de repente se empieza a hundir. Y bueno, ahí surge el diálogo que tiene Jesús y Pedro. ¿Qué sentidos estaban involucrados en ese momento? La vista. Jesús enseñó una gran verdad a Pedro después de, ¿cierto? Le dio una gran lección de fe. Jesús pudo habérsela enseñado de otra manera, sí, pero usó este momento, Pedro sintiéndose que me voy a ahogar, para aprender una gran verdad. Sentir el agua que me llega hasta el cuello, y su sentido del tacto estuvo súper abierto, porque me voy a morir en este instante si tú no haces algo, Señor. Entonces Jesús está enseñando a través de los sentidos esta gran verdad a Pedro. Otro ejemplo, Lázaro. Juan 11. Jesús quiso enseñar en este texto que Él era la resurrección y la vida. Para eso pasó toda esta historia. Por eso Jesús se demoró 3 días en llegar, por eso Jesús se paró frente a la tumba, por eso Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, porque Él quería finalmente enseñar que yo soy la resurrección y la vida. Para eso pasó todo eso. ¿Pudo haberlo enseñado de otra manera, dando un discurso? Sí, pero usó este evento para enseñar. Entonces ahora díganme cómo y cuáles sentidos estaban involucrados en este proceso de aprendizaje. La vista, ¿en qué momento? Cuando ve a Lázaro, ve fuera, ellos Muy bien. ¿Cuándo el oído? Cuando él le dijo pues de que saliera, él escuchó, Lázaro escuchó. Todos los que estaban ahí escucharon. Y yo imagino ese momento, ese segundo de tensión, cuando el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y yo imagino que hubo un silencio, que se escuchaban hasta los pajaritos. Y todo el mundo, como, ¿qué va a pasar? ¿Sí será verdad que va a salir, sí o no? ¿Qué va a pasar? Ese fue un momento súper tenso. Pero lo último que ellos escucharon fue esa potente voz de Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera. Y esas palabras retumbando en la mente de la gente hasta que, como dice Edwin, lo vieron salir. ¿Qué otro sentido estuvo involucrado en ese momento? Imaginen las hermanas de Lázaro cuando lo ven salir, ¿no? Se le lanzaron encima a abrazarlo, y la instrucción de Jesús, que le quitaran las vendas. Y esa es una forma de verificar que el muerto estaba vivo, que el que ya era muerto ahora sí estaba vivo, hay que quitarle las vendas. Y esta instrucción de Jesús tiene una razón particular, porque a los cadáveres judíos los envolvían de tal manera que ellos no podían caminar por sí mismos. Digamos, cuando un muerto se levantaba, en el caso de Lázaro, él tenía las piernas unidas, ¿cierto? Con el mismo rollo de tela, y las manos también unidas a su cuerpo, así que por él mismo no pudo levantarse y por él mismo no pudo quitarse la venda. Por eso la instrucción de Jesús. Entonces, ese hecho, el hecho de que él estuviera bien vendado, también hace sorprendente el milagro de Jesús, la forma en cómo ellos envolvían a sus muertos. Y hubo un sentido más que ellos lo mencionan puntualmente. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de esa partecita de la historia? Cuando Lázaro
No, en el mismo momento de la escena de la muerte. Ajá. ¿Cuándo? Ujú. Sí, Cuando ellos se quitan la piedra porque y le reclaman a Jesús. Es que ya 4 días. ya huele mal. Ujú. Y ese fue el otro sentido que estuvo involucrado. Entonces, si ustedes pueden ver, Jesús estaba... ¿Cómo aprendieron ellos que Jesús es la resurrección y la vida? A través de todos sus sentidos. Jesús activó todas las puertas para el aprendizaje. La vista, el oído, el tacto. Les faltó fue probar a Lázaro, pero a eso no se podía. Pero todos los sentidos estuvieron participando del proceso de aprendizaje. ¿La gente olvidaría que Jesús es la resurrección y la vida? No, porque lo habían visto. Yo toqué a Lázaro, yo olí, yo sabía que eso olía mal porque estaba muerto hace 4 días. Pero yo después vi y ya no olía. La gente no iba a olvidar fácilmente esa enseñanza de Jesús. Miremos otro ejemplo. Jesús lava los pies de los discípulos. Al final del capítulo del libro de Juan, capítulo 13, Jesús está ahí y Juan nos da los detalles precisos de lo que Jesús hizo. Dice, él se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, tomó una taza, la llenó de agua y empezó a lavarle los pies uno por uno a los discípulos. ¿Para qué hizo esto? ¿Qué quería enseñar Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería enseñar? El servicio, la humildad. Él dijo, si yo, que soy el mayor y soy Dios hecho hombre, lavo los pies, ahora, ¿qué más ustedes? Ahora vayan y hagan lo mismo, como me vieron hacer a mí. ¿Pudo enseñar Jesús eso sin lavarle los pies? Sí, pudo haber dicho un discurso, pudo haberles mandado una carta, pero Jesús usó los sentidos como puerta para el aprendizaje. ¿Qué sentidos estaban involucrados ahí? El tacto fue el principal sentido. La vista. Sentir tu pie mojándose y Jesús sobando tu pie sucio, sudoroso. No eran bonitos los pies de los discípulos, estoy completamente segura. Pies asoleados, arrastrados, con las sandalias polvorientas, pies masculinos de esos así bien grandotes, maltratados, con la uña enterrada. No se hacían la pedicura, estamos seguros de eso. Así que no era una escena agradable, pero sentir que el Dios del universo está hincado y con su mano sobando mi pie hasta que está limpio y luego me lo seca, eso fue una enseñanza muy poderosa. Y Jesús usó los sentidos para introducir esa enseñanza. Entonces, ¿sí ven cómo funciona el principio de los 5 sentidos? Y el poder que tiene cuando los usamos para que la gente pueda aprender. Eso es muy poderoso. Entonces ahora la última. Cuando Jesús dice en Juan 6:26, Él dice, miren las aves del cielo, ellas no se preocupan, ellas se levantan en la mañana y salen a buscar sus granitos porque ellas están seguras que van a encontrar. Ellas no se preocupan por nada. Ustedes tienen que ser así como ellas, dice Jesús. ¿Qué sentidos usó Jesús para enseñar en este punto? La vista fue el principal. Uh-huh. Y yo supongo que la gente, cuando Él dijo, miren las aves del cielo, más de uno, a ver dónde es que están, ¿cierto? Y probablemente muchos habían escuchado el canto de las aves y pueden relacionar lo que Jesús estaba diciendo con lo que ya yo había escuchado. Así que poner el ejemplo de que hay que ser como una ave que no se preocupa por el sustento, tenía mucho más sentido cuando yo lo puedo ver, lo puedo escuchar. Ahora ustedes van a pensar, así cada uno con su esposa, a ver quién tiene la mejor idea. Van a pensar en otro ejemplo. ¿Dónde más podemos ver el uso del principio de los 5 sentidos en toda la Biblia? No solamente de Jesús. Piensen en otro. Y mientras tanto yo voy a tomar agua. Mientras ustedes piensan. ¿Lo buscamos o solamente? Sí, solamente lo mencionamos.
capítulo 9, que le devuelve la vista al ciego. Su tacto, la vista. Para ese ejemplo de lo del ciego. Mm. Y también cuando él dijo Con que la, a mí me gusta, pecadora, a mí me gusta mucho el de la samaritana, Juan capítulo 4. que el que libre de pecado lance la primera piedra. No. ¿Cuál es? Que él pasa por Samaria y había una mujer en el pozo. Me gusta eso. Le diera Y dice que utiliza el gusto. la vista, porque él la está mirando. Y todo eso para enseñarle a los discípulos y a los samaritanos que no podían haber división en lo que él les estaba enseñando, que era un nuevo reino. También el donde van todos los enfermos, en el agua. Ese es el Juan capítulo 9, también el estanque de... Sí lo ve, Mm. que los enfermos, cuando Listo. él dijo, Pero con el micrófono para los del video. Bueno, a mí me llama la atención en Juan capítulo 4, Jesús con la samaritana, cuando él se acerca al pozo y le pide agua a la mujer samaritana, que comienza a través de eso que le estaba pidiendo el agua, les comienza a enseñar a los discípulos que divisiones en lo que él quería enseñarles no podían haber divisiones, y se queda en Samaria enseñando, predicando 2 días después de que esta mujer se da cuenta que él es el Mesías. Entonces ahí utiliza el tacto, el gusto, la vista. Entonces, a mí me gusta, pero no recuerdo la cita bíblica, el de cuando él hace el lodo, Juan capítulo 9. Él hace el lodo ahí usa el tacto, la vista, el gusto. Sí, me llama la atención ese. Como para resumir. Bueno, nosotros no miramos textos, pero nos acordamos de muchos así. Cuando él convirtió el agua en vino, también cuando el milagro de los panes y los peces que los repartía a todos. También Moisés, cuando Dios le dio la vara y le dijo, pues mira lo de la varita, qué tan. Las 7 plagas de Egipto, la sangre en los linteles de las puertas como una señal. Él lo podía hacer sin esa señal también, pero mira lo que hermoso. Era una señal nomás. El milagro de la sanación de la mujer con flujo de sangre, quien me ha tocado y mira que él demostró que el que lo tocó ahí salió poder y no, mejor dicho, aquí nos quedamos. ¿Don Jaime tiene algún otro que no hayamos mencionado? Ya, muy bien. Bueno, si ven, la Biblia está llena de ejemplos del principio de los 5 sentidos. O sea, por eso dije que esto es más viejo que la huepanela. Ese pasaje de que mete tu mano y que cuando la saques entonces va a tener lepra, que la vuelvo a meter y ya va a estar sana. Ese es un ejemplo de esos. El de Gedeón, que dejó el paño afuera y cuando, no recuerdo bien los detalles, pero era como iba a dejar un paño y esa era la señal. Entonces, historias como esas, Dios está haciendo exactamente lo mismo, usando los sentidos para enseñar una verdad. Entonces uno entiende que si Dios lo hizo es por alguna razón. O
sea, tiene que funcionar pues para nosotros también, si a Dios le funcionó. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el sentido que tiene mayor impacto en la enseñanza? Es decir, ¿cuál es el que más funciona? Para mí el gusto, El gusto. que en todo lo que él enseña tiene que hablar, sí, tiene que expresar, enseñarle a los demás a través de Lo que se dice. Todos en conjunto. Bueno, vamos a mirar entonces cuál sería cómo usar los 5 sentidos. Entonces, es la siguiente pregunta que vamos a intentar resolver aquí entre todos. ¿Cómo usarlos? Si ya hemos entendido que los sentidos son unas puertas muy poderosas para aprender, ¿cómo usarlos entonces? Y como dije, los sentidos no es cuestión de niños. El pastor tiene el desafío, ahora que ya está aprendiendo, de cómo usar los 5 sentidos en sus enseñanzas. ¿Cómo usar los 5 sentidos, verdad? Porque parece que uno, de niño, todo es dinámico, didáctico, colores, sonidos, texturas, pero uno crece y parece que los adultos morimos a la creatividad, a la imaginación. Hay como ese supuesto, pero realmente no. Los adultos seguimos necesitando esas herramientas pedagógicas que se nos enseña a través de lo que podemos ver, tocar, sentir, oler. Había un profesor en el seminario que yo a él lo recuerdo con mucho aprecio porque siempre que íbamos a estudiar un texto él nos decía, este pasaje ¿a qué huele? ¿A qué les huele este texto? Decía. Entonces un día estábamos estudiando el texto de la mujer de flujo. ¿A qué le huele este texto? Huele a sangre, ese texto huele a muerte. Esa señora estaba moribunda. Huele a sudor, profe. Y así uno empezaba a imaginar y a meterse en el cuento del pasaje para intentar descubrir a qué huele este texto. El pasaje de Lázaro, ¿a qué les huele? Decía. Uy, profesor, a mí me huele a aromática de limoncillo, la que reparten en la costa en los funerales. Eso huele a flores por las coronas que mandan al muerto. Entonces, pensar en esas cosas hace que uno empiece a activar sus sentidos para conectarse con el texto. Entonces, es una buena estrategia que uno puede usar con los adultos. Entonces, vamos a mirar cómo usar los 5 sentidos. El oído. Increíblemente, el oído solamente recordamos el 10% de lo que oímos. Es decir, si el pastor predica 1 hora, la gente ¿cuánto de eso va a recordar en tiempo? 10 minutos. No, si son 60 minutos, ¿cuánto va a recordar? 6 minutos. No. Pero si no toma nota, Pues si no se viene a dormir a la iglesia, pues no recuerda nada. Te sorprenderías. Te sorprenderías si tú haces el ejercicio de preguntarle a la gente al final de la predica, ¿qué predicó el pastor? Te sorprenderías sus respuestas. Y al domingo siguiente no recuerdan casi nada. La gente puede decir, no, el pastor predicó que Dios es amor. Sí, Dios, eso lo enseñamos siempre, Dios es amor. Pero cosas puntuales, muy pocas personas pueden recordar, o sea, es decir, resumir en una frase coherente y completa la enseñanza del pastor. Pero esa es la razón, porque solo recordamos el 10% de lo que oímos. Sí, don Jaime. Mucho las predicaciones, cuando los pastores usan algo de ilustración. Por ejemplo, una vez un pastor en Boston puso una cortina en él. Y él era dando una predicación
Pero llegó un momento donde partió llegó esa parte y vio pues la ilustración de que ya teníamos esa entrada a Cristo, cuando el velo del texto se revuelve. Esa ilustración se le quedaba como... ¿Y por qué se te quedó? Porque pudiste verlo. Pude ver esa cortina, nos atrajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser una obra de teatro? ¿Qué va a hacer? Que nos estuvimos así entretenidos todo el rato y nos teníamos... Claro, pues estaban... Sí. Y hay que ver que no aprendemos de la misma manera. Ujú. Se aprenden a través de las imágenes, otros a través de lo que escuchamos, a través de todo lo que escribimos, ¿cierto? Por ejemplo, yo aprendo más escribiendo. Claro. Sí, porque al menos por recordar, pero otros, mire lo que dice el hermano Jaime. Vio esa y así son los niños. Y la razón por la que es importante tomar nota es porque uno está aprendiendo 2 veces. Tu cerebro está procesando 2 veces. Procesa cuando escuchas y procesa cuando escribes. Procesas doble. Sí. Cuando enseña lo aprendido, me queda completo. Sí, cuando uno enseña, aprende 2 veces. Ya uno es capaz si volver a ver el mismo tema, ya sin necesidad de jugar. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar en nuestras clases, hay que hablar menos y hacer más. Si los niños no se van a acordar, sino el 10%, ¿para qué me desgasto hablando? No tiene sentido. Cómo combinar a veces el oído con la vista a uno de la forma como cuando uno está exponiendo. Por ejemplo, a mí me ayudó, soy muy dedicado a los fines de esa manera y trato de hacerlo así. ¿En qué sentido? De que el predicador te obliga a que tú mires en el texto y observes lo que realmente estamos diciendo. No te lees en esta palabra. Mira cómo se repite esta palabra. El escuchar y ver tú mismo en el texto, eso ayuda mucho. Entonces es lo que trato de hacer muchas veces y es lo que a mí me gusta también que me haga. Es la forma como yo también aprendo. No observar en el texto. Descubrirlo por ti mismo. Es interesante, se puede combinar la parte del oído Sí. aún con la vista. Sí, muy bien. Bueno, sigamos a ver qué más descubrimos. ¿A qué medios podemos apelar usando el oído? ¿Cómo usamos el oído? ¿Con qué medios? Bueno, un video, ya obviamente estamos oyendo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para implementar el sentido del oído? Música, una canción, escuchar una canción, ¿qué más? Escuchar una narración, poner a las personas a escuchar un sonido y que ese sonido se relacione con algo más que yo voy a decir. El tono de la voz aquí tiene mucho que ver, el tono, la entonación que uno le ponga, el énfasis a las palabras, todo eso tiene que ver con el sentido del oído. Y el sentido del oído es el base para todos los demás sentidos, es decir, no podríamos, a menos que estemos enseñando a personas no oyentes, pero todos los demás sentidos están relacionados con el oído. Ese siempre va unido a todos los demás. Entonces, bueno, vamos a mirar la vista. Se recuerda el 50% de lo que se ve, por eso el hermano Jaime puede recordar la ilustración de la cortina, porque lo que vemos tiene mucho impacto. Y si lo que vemos está acompañado de algo que oímos y hacemos, mucho más poderoso. Entonces, si ustedes notan en todos los ejemplos que dimos y los que ustedes mencionaron también, la vista era uno de los principales sentidos. Entonces, ellos vieron una escena grande, vieron todo lo que pasó con Lázaro y al final, yo soy la resurrección y la vida. Así funciona. ¿Sí? Entonces, ¿a qué medios podemos apelar usando la vista? ¿Qué se les ocurre? Imágenes, videos, sí, lo que hicimos, objetos, usar objetos que tengan significado, colores,
mapas mentales, tablas, dibujos, infinidad de posibilidades, ¿verdad? Pueden usar apelando a la vista. Y obviamente hay gente que es más visual, como decían aquí, otros son más de oír, pero la idea siempre es apelar a la mayor cantidad de sentidos que se pueda. El tacto, se recuerda el 80% de lo que se hace. O sea, que es el sentido que más poder tiene en el aprendizaje. Sí, escribir cuenta como tacto. Por eso las clases con los chicos y adolescentes están más enfocadas en el hacer que en el oír. Las clases son muy dinámicas en el sentido que uno está buscando que ellos estén todo el tiempo haciendo cosas, haciendo una dinámica, haciendo un juego. Obviamente todo debe estar dirigido a un propósito, no es jugar por jugar, ¿sí? Sino todo tiene que estar dirigido con un propósito particular. Claro, porque es que, por ejemplo, yo tengo memoria de cuando estaba niño, que iba a Eso hace que me enseñaron a hacer figuritas de animales con papel. origami. Eso nunca lo olvidaba. Y fueron unas personas de una iglesia cristiana. Chévere. Entonces, es total, Por eso entonces tenemos que hablar menos, como vieron, hay que hablar menos y hacer más, porque el tacto es el sentido que más recordamos. Que es como cuando uno va a hacer una receta, uno la prueba muchas veces, uno va al prueba y error, a ver cómo me sale esta vez, y mañana la hago otra vez a ver si me queda mejor, y yo ya sé que echando tal cosa me queda así, entonces esta vez voy a hacer, porque estamos, por ejemplo. Entonces, eso, el sentido del tacto se puede ampliar más, o sea, mucho más. Puede incluir lo que uno hace, pero también lo que se ve. Entonces, ¿a qué sentidos podríamos apelar usando el tacto? Las manualidades. Manualidades. Tocar, escribir, buscar en la Biblia, buscar, por ejemplo, poner a la gente a buscar en la Biblia. El hacer incluye muchas cosas, hacer proyectos, hacer excursiones, lo que ustedes hacen en el recuérdeme el nombre, allá, eso incluye mucho el hacer, porque están en ese entrenamiento todo el tiempo, aprendiendo a través del deporte una verdad, un principio, las dramatizaciones, las recreaciones, las actividades dirigidas, los juegos, lo que tú haces con las dinámicas y esas cosas, las recreaciones, también eso tiene que ver con el hacer. Entonces, a veces pensamos, vea, para salir de los niños, hoja y colores, colores que esa es la vieja confiable, pero no, o sea, de vez en cuando. Y uno recomienda que eso sea lo último a lo que uno recurra, al coloreado, en unas manualidades con los niños. Porque eso básicamente es como lo que hemos dicho, es la vieja confiable del desengüese de la clase, es póngalos a colorear. Pero hay que ser más responsables con eso. Bueno, miremos el siguiente, el sentido del olfato. Como es el sentido que menos se usa, no hay estadística para el olfato, porque puede ser complejo de usar, digamos, uno tiene que ser muy estratégico para poder incluir el sentido del olfato en la enseñanza, y por lo general no se considera un medio de aprendizaje, a menos que estuviéramos enseñando ¿cuál texto? Yo sé cuál van a mencionar. ¿Cuál texto? A ver. Por ejemplo. Y hay otro clásico de Jesús, cuando estuvo a punto de morir. Antes de eso, la mujer que
derramó el perfume a sus pies. Ese es el clásico. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que uno siempre ve en esa lección? Ay, el profe trae el perfume, entonces rocía para que los niños sientan el olor. A menos que uno trabaje un texto como ese, por lo regular el olfato no se considera como una puerta de aprendizaje. Pero debería ser un desafío para nosotros. ¿Cómo yo puedo hacer para incluir el olfato como un medio? Y el olfato también tiene que ver, porque el olfato me predispone a recibir o a rechazar la enseñanza. Por ejemplo, si estamos aquí aprendiendo y está la hermanita X preparando unas deliciosas empanadas y estamos todos aquí inundados con el olor, el olfato me está predisponiendo a rechazar la enseñanza porque estoy concentrado en ¿qué? Ay, en la empanadita que me quiero comer. Y eso pasa mucho en muchas iglesias donde hay ventas al final del servicio. Yo cuando era adolescente, y eso pasaba muchísimo, y yo odiaba ese momento, porque tú estás intentando escuchar al pastor, pero estás con ese olor rico de lo que sea que estén preparando, y estás ahí luchando para concentrarte. Entonces el olfato o te predispone para rechazar o para recibir la enseñanza. Entonces imagínense con un profe que huela mal. Uno se predispone a rechazar la enseñanza porque uno está desesperado y que se acabe rápido esta clase. O tener el salón de clases al lado de un baño que huele a cantina. Por ejemplo, ese tipo de cosas influyen en la enseñanza a través del olfato. ¿Sí? Entonces todas esas cosas hay que pensarlas bien. El salón de los niños siempre me ha preocupado en el sentido que uno llega y siente cierto olorcito a humedad. Entonces eso puede predisponer a los niños a rechazar la enseñanza. Entonces uno puede como, bueno, ¿qué podemos hacer por eso para resolver ese punto? Aquí cuando que no nos permiten prender los ventiladores y de repente hace calor, y uno empieza a sentir el olor a humanidad, ya uno se predispone a rechazar la enseñanza por el sentido del olfato. Entonces, bueno, ahí nos queda el desafío. ¿A qué medios podemos apelar usando el olfato? Bueno, además de oler objetos, ¿qué más podríamos hacer? Sí, pues puede ser oler objetos, imaginar lo que dije, imaginen a qué olería esta escena, qué olor sintió tal personaje. Básicamente es como eso, ¿verdad? Y obviamente siempre acompañado de otro sentido para que tenga mucho más. Y ahora el último, gusto o labios. Se recuerda el 90% de lo que se habla. Por eso lo que Edwin decía, cuando uno enseña, es decir, cuando yo estoy aquí hablándoles a ustedes, yo estoy aprendiendo nuevamente, porque voy a recordar el 90% de lo que yo dije, y entre más lo diga, más lo voy a memorizar. Entonces, el gusto como tal, el gusto, probar, tampoco se usa mucho, pero sí puede ser muy versátil. Pero los labios, es decir, la oralidad, el hablar, sí puede ser un sentido que podemos usar con mucha más facilidad. Vamos a pensar en los dos usos. El probar, ¿cómo lo podríamos usar? Todo lo que podamos traer a la clase para que los muchachos prueben que esté relacionado con la clase, se puede. Que si estamos enseñando los panes y los peces, entonces les traemos el trozo de pan. Que si estamos enseñando que el pueblo de Israel atravesó el mar, entonces traemos un vaso de agua salada, que todos metan el dedo y prueben para que así es como sabe el mar. Ese tipo de cosas refuerzan el aprendizaje. Todo lo que podamos traer para probar es válido. Y ahora del otro lado, el del gusto, pero la oralidad, ¿cómo lo podemos usar? Como animar a que participen y repitan los aprendizajes.
La repetición. ¿Qué más? La dramatización, está incluida la oralidad. Discusión, sí, las canciones, aprender una canción, decir rimas, trabalenguas, tener discusiones, debates con los adultos, lanzar preguntas y esperar respuestas, la retroalimentación, es decir, que la gente tenga la capacidad de expresar en una frase corta qué aprendimos hoy. Bueno, esas son como lo que podríamos usar. Ese puede ser un ejemplo muy versátil, el de la oralidad es muy usado, pero recuerden que la oralidad no nuestra, sino de los que están aprendiendo. Un ejemplo que los reúne a todos. Vamos a suponer que estoy enseñándole a los niños de 3 a 5 años sobre la creación. Entonces yo cuento la historia, están usando el sentido del oído. Luego yo muestro unas láminas de animales y puedo pedirles que clasifiquen animales grandes por animales pequeños. Y están usando el sentido de la vista, además de que están viendo en la lámina la representación de cada animal, ¿cierto? Luego podría yo mostrarles unas flores y pedirles que las huelan y las toquen, que son parte de las cosas que Dios creó. Ahí estarían usando el sentido del olfato. Y finalmente puedo traer frutas y distribuir entre los niños para pedir que las clasifiquen, probando todos los alimentos que Dios creó. Pueden clasificar las frutas por color, por ejemplo. Vamos a poner las amarillas a un lado y las rojas a otro lado, por tamaño, las grandes aquí, las chiquitas de este lado, por sabor, las dulces o las más ácidas, y así sucesivamente. Entonces ahí un ejercicio como este incluye todos los sentidos, desde el oír hasta el probar. Ahí uno dice, bueno, ese está fácil, porque enseñar la creación a los niños, bueno. Pero el desafío es que podamos usar esto con todas las edades. Edwin con los adolescentes, ustedes con el grupo que se vayan a perfilar, el pastor con sus adultos, mañana nos va a sorprender. Y nosotros 5 nos vamos a estar riendo, ay, ya sabemos qué está haciendo. Mañana no predica, se salvó. Y otro, este es un ejemplo de los materiales que usamos en la oficina. La caja de arena. La caja de arena es un recipiente que podemos usar con arena o con cualquier otro material en el que uno pueda clavar cosas. Entonces la caja de arena permite que se puedan introducir elementos de la historia y personajes que entran y salen. Y esta caja de arena puede servir para contar cualquier historia. Entonces uno puede contar la historia primero, poniendo y sacando personajes, y luego decirle a los niños, ahora ustedes la cuentan. Y ustedes me van a decir qué pasó. Tu primera escena, tu segunda escena y tu tercera escena. Y así sucesivamente. Entonces la caja de arena es una herramienta muy didáctica también y muy versátil. Otra metodología que también la propusimos en una de las lecciones de los materiales se llama la camisa cuentera. El muchacho de la foto trabaja con nosotros en la oficina. Y él la usó con sus niños allá en su iglesia. Y la camisa cuentera es una camisa, él la pintó, y en la camisa la usaron para contar la historia de la ascensión de Jesús, pero podría usarse para muchas otras historias también. Entonces, en la camisa los personajes son de papel y él va poniendo el personaje a medida que va saliendo en la historia. Entonces, abajo están los discípulos, ahí casi no se pueden ver, pero abajo están, y ellos están mirando hacia arriba porque Jesús está ascendiendo. Jesús, y arriba en lo amarillo es como el trono, es lo que se ve en la camiseta. Entonces hay diferentes personajes que entran y salen, se pegan y despegan de la camisa y se usa como estrategia para contar la historia. Luego los niños pueden ponerse la camisa y en sus propias palabras contar qué pasó. Entonces poner el personaje aquí arriba, entonces después Jesús estaba abajo, pero después estaba arriba porque ascendió, y así sucesivamente. Y la camisa puede tener varias escenas, por delante una escena y por detrás otra escena. Entonces es muy chévere porque es diferente a muchas cosas que hacemos, y a los niños les va a gustar ponerse la camisa para
para hacer el rol del profe que cuenta la historia. Entonces, bueno, ¿hay qué sentidos estarán involucrados? Pues la vista, el tacto, el oído también. Bueno, antes de mostrarle, la iglesia El Redil tiene un ministerio para no oyentes, ministerio de sordos, y una pregunta interesante que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué pasaría si a nuestra iglesia llega un niño invidente? Nosotros contamos con que todos los niños ven, oyen, tienen todos sus 5 sentidos, pero ¿qué va a pasar el día que llegue una persona con la ausencia de un sentido? ¿Estamos preparados como iglesia para que el mensaje del evangelio llegue a esa persona a pesar de la falta de ese sentido? Eso es un tremendo desafío, ¿verdad? Habría que atenderlo. Entonces la iglesia El Redil tiene un ministerio muy bonito, que es el ministerio de los sordos. La persona en el video es mi hermana que trabaja con ellos, y ellos hacen cosas muy interesantes. ¿Alguna vez han ido al Redil? No. Entonces lo que sucede es que hay una persona sentada ahí y todos los sordos se hacen juntos y a ellos les traducen al lenguaje de señas desde el bienvenidos hasta el amén final. Absolutamente todo el servicio lo reciben en lenguaje de señas, al tiempo que las personas están aquí recibiendo el mensaje normal del pastor y de la persona que canta. Entonces es muy bonito ver cómo hay una persona ahí y ellos están recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el mensaje de Jesús en su propio lenguaje, a su propia manera. Frente a la ausencia de un sentido hay que despertar los otros. Y es muy bonito. Yo una vez di un taller allá y me pareció fantástico que yo estaba aquí hablando con los padres que me podían escuchar, pero allá al lado, en la otra fila, estaban los que no me podían escuchar aprendiendo exactamente lo mismo. Y eso me pareció una experiencia súper bonita, cómo ellos han hecho el esfuerzo de hacer eso. Y todos los programas, todos, discipulado, evangelismo, clases de niños, todo lo tienen también para los no oyentes. Entonces aquí hay una muestra cortica de un video que ella hizo el otro día. Tiene audio, ¿verdad? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Señor, gracias porque acudes a ayudarnos en nuestra debilidad. Y aunque a veces en esos momentos no sabemos cómo pedir, tú oras por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? El amén. Y el Señor. Sí, claro. Es muy bonito verlos en acción. Yo quedé muy impresionada el día que yo fui. ¿Dónde queda? Esa es la del Redil del estadio. Ahí donde estábamos en Floresta, ¿cómo se llamaba el salón? En Servifiesta hay como a 2 cuadras que del Redil. Y las muchachas se turnan los domingos, o sea, nunca está una sola todo el servicio porque eso es agotador, estar como escuchando y traduciendo, pero es muy bonito como ellos lo hacen. Mi hermana aprendió en la iglesia, ella es oyente, mi hermana es oyente, no es sorda, pero aprendió para poder trabajar con los sordos, entonces es muy bonito lo que ellos hacen. Entonces ese es como un desafío para nosotros. ¿Qué tal que Dios nos mande un niño no vidente, por ejemplo, invidente? ¿Cómo lo hacemos para que Dios también lo alcance? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé qué desafíos les ha dejado el principio de los 5 sentidos.
¿Qué nos llevamos? Hay muchas formas de enseñar y tenemos tenemos que buscar maneras de enseñar para que siempre no sea lo mismo, Ujú. porque muchas veces tenemos que hacer, Sí, podemos utilizar los sentidos. sí. ¿Algo más? ¿Qué se llevan? Ser muy prácticos, no pensar que solo es hablar y colorear, como decías. Generalmente no se más. Explica, ahora me colorear o mirar la ficha. Entonces, generalmente uno sabe que la vista, el oído, muchas gracias. Sí, bueno, pues por ejemplo yo personalmente ya uno va a preparar una clase y uno pensar ya en los 5 sentidos, Claro. como mirar cómo involucrarlos ahí, Porque uno lo utiliza, pero pero no sabe cómo. si uno no se había percatado de De la enseñanza, que cómo uno de pronto solamente iba y como decía usted ahora, vamos a pintar y ya una ficha y hablemos, pero hay muchas maneras de hacerlo y una manera en que más fácil le puede llegar a las personas. Sí. Ujú. Sí, y más a los niños que con ellos yo digo que es más difícil. Mm, Pues no sé, para mí es más difícil. mm. Entonces, muy buena la enseñanza. Bueno, yo personalmente siempre tengo esa inquietud. Yo me considero una persona creativa y que todo el tiempo estoy pensando en nuevas ideas, ¿cómo puedo enseñar esto? Y no hay cosa peor que me hagan a mí que me maten la creatividad. O sea, para mí no es posible enseñar sin usar un recurso, una herramienta, hacer algo diferente. Y siempre tengo ese desafío, ¿no? Así sea adulto, yo siempre pienso, yo tengo que usar algo, así sea pequeño, en esta clase que voy a dar, en este taller, en esta enseñanza, para que sea diferente, que no sea yo aquí hablando 2 horas porque qué aburrimiento eso. Entonces siempre está uno pensando, exigirse a uno mismo, no conformarse con, bueno, si hoy usé el tacto, bueno, mañana, ¿qué voy a usar? ¿Sí? Ponernos como esos desafíos personales. Sí, y aparentemente es más difícil, pero es solo en la preparación de la clase, porque a la hora de llevar el conocimiento ya como que has hecho el 60% Claro. está desarrollado. Ujú. En cambio, si uno va a hablar, lo preparan un momentico, pero hay la desmotivación, pierdes prácticamente el tiempo. Claro. Bueno, el desafío que les dejo es que la próxima vez que den clases, ¿cuándo tienes clases, Diana? Bueno, ahora va a llegar a la casa y a pensar cuál sentido puedo incluir, además de los que ya están de base, ¿verdad? Y a Edwin le tocaría, bueno, a mí me toca mañana, el próximo sería retiro, el siguiente le toca a Edwin. Tiene 15 días para pensar. Acuerda mañana darte el libro. Tiene 15 días para pensar cómo puede usar los 5 sentidos con estos muchachos. Sorprenderlos, a ver cómo nos va. Y el pastor nos va a sorprender. La próxima vez que predique, tiene ese desafío. Vamos a ver con qué sale. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, ese era como el taller. Quería cerrar esta parte para, bueno, ese es el que nos queda el desafío. Y ahí las posibilidades de enseñanza son infinitas, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Y el que esté falto de creatividad, de ideas, de sabiduría, ya sabe qué hacer. El Señor nos da la forma. María Elena, yo creo que por ejemplo, para las clases de los niños y todo eso, no es posible que nosotros tengamos un libro, que lo compremos. Usted que trabaja ya pues como en esa librería, ¿cierto? Como algo pues que donde uno pueda sacar trabajos o algo así como referente pues a las clases. Ideas, Sí, como es que actividades. por ejemplo, yo personalmente, yo trabajo también con niños en la casa, en la guardería, pero es que a veces uno tantas cosas, yo no sé, pues para todos los días sacar una idea diferente, o cada que toca la clase en la iglesia, a mí a veces me cuesta, es como tener un apoyo. Sí, yo tengo varios libros que te puedo compartir, varios libros digitales
de ideas, de juegos, de manualidades. Bueno, y juegos, entonces, porque usted sabe que los niños también aprenden mucho a través de juegos. Ujú. Sí, sí, yo tengo varios que te puedo compartir. Ujú. Bueno, ya para terminar, en estos 20 minutos que nos quedan, no me voy a demorar mucho, vamos a mirar un video, porque la idea es que también podamos conocer un poquito sobre los materiales con los que estamos trabajando, los materiales de Rana Bacana, que es el ministerio con el que yo trabajo. Primero les muestro el video usando sus sentidos y luego compartimos qué es así rápidamente. Contemplando el cielo abierto, muchos alrededor cegados. Cada día pasan cosas terribles en nuestro país. Muchos niños y niñas sufren de violencia, abandono, hambre, abuso y desplazamiento. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Rana Bacana es un programa de la Fundación Vive. Con él apoyamos a las iglesias cristianas, pastores y líderes de los diferentes ministerios infantiles en Colombia. Parte de nuestra tarea es llegar a los lugares más alejados del país y capacitar allí a los líderes y pastores a través de recursos de discipulado para niños. La oportunidad de llevar el Evangelio de una manera diferente, de una manera de relación con ellos y acercarnos a ellos ha sido pues el nuevo paso que tomó la iglesia hace unos años para evangelizar de cierto modo a los niños. De repente siente aquello que ha sentido cada vez, que Dios tiene algún mensaje para dar. Entonces el club infantil ha tenido un impacto de transformación. Los niños han sufrido cambios desde cosas tan sencillas como su lenguaje, como su forma de comportarse en casa, como aprender a compartir con los demás niños, y para nosotros eso también es evangelismo. Giovannis. Natalia. Juan Camilo. Jesús Adrián. Yo. Eliseo. Jaime. Rafael. Juan David. Kat. Justicia por su bondad, porque no deja nunca de amar. Aleluya, 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 nunca Bueno, señorita Sheila. Bueno, Fundación Vive es la figura legal, lo que apareció ahí al final. Fundación Vive es como aparecemos frente a todos los documentos y demás cosas. Y dentro de Fundación Vive hay un programa que se llama Rana Bacana, que es con el que yo trabajo. Y lo que nosotros hacemos es lo que estaba en el video. Nosotros vamos a los lugares más alejados del país, trabajamos con los pobres entre los pobres. Iglesias que han sido afectadas por la pobreza, por el desplazamiento y la violencia. Trabajamos con comunidades especialmente como esas. Y vamos allá, les llevamos los materiales para los niños
capacitamos a los líderes, les hacemos acompañamiento a las iglesias para que tengan herramientas para trabajar. Entonces ellos por allá en el infinito no tienen acceso a internet, a veces luz unas cuantas horas al día, entonces es muy difícil tener recursos. Que buscar un juego en internet, eso es imposible para ellos, entonces hay que llevarles todo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, vamos hasta esos lugares, los visitamos, los acompañamos y les hacemos seguimiento al trabajo con los niños. Entonces en este momento tenemos 64 proyectos, la mayoría en la costa, Sucre, Córdoba, una parte del Chocó, sur de Bolívar, sí, básicamente en esos sectores, en Puerto Libertador también, y hay más de 2.500 niños en esos 64 proyectos, porque niños por doquier en esos lugares alejados, no sé por qué razón, pero pobreza es sinónimo de muchos niños. Entonces, estamos como ahí trabajando para que esos niños puedan conocer al Señor, lo amen y los profes tengan herramientas para trabajar con ellos. Entonces, mi parte en el proyecto es coordinar todo el proceso de la escritura de los materiales. Lo que tú trabajas, lo que tú tienes con las clases que das con tus niños, los producimos en la oficina. Hacemos todo el proceso desde escoger el pasaje hasta hacer el dibujo, diseñar, imprimir, enviarle a la iglesia y en ocasiones esporádicas durante el año vamos hasta los proyectos a visitarlos. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito, he conocido la mayor parte del país visitando estas comunidades y bueno, hasta que el Señor diga lo contrario, seguiremos ahí trabajando. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos como Rana Bacana, somos una fundación sin ánimo de lucro y parte de nuestro sostenimiento viene de iglesias como estas que compran los materiales para que nosotros podamos seguirles llevando a los que no pueden pagar o a los que pueden pagar muy poquito. Entonces, muchas iglesias en las ciudades usan los materiales, fuera del país también, y ese es como nuestro sostenimiento. De ahí vienen nuestros salarios, de donaciones del extranjero también. Con la pandemia todo se puso muy difícil, pero el Señor ha sido fiel, entonces ahí estamos como mirando. Entonces, bueno, básicamente quería como contarles eso para que supieran qué es eso de Rana Bacana que ustedes han escuchado, los materiales que hemos usado, los que usan los adolescentes también los hacemos en la oficina, entonces, como para que tuvieran más o menos una idea. Y así les cuento rápidamente ya lo último. Los materiales están diseñados para trabajarse durante un año. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando con algo que se llama la narrativa bíblica. Iniciamos en Génesis y terminamos en Apocalipsis. Una serie dura 2 meses, un material dura 2 meses. Ese material tiene 8 lecciones, entonces se hacen 6 en el año. Esos 6 van a cubrir todas las lecciones del año de un niño regular que viene a la iglesia con frecuencia. Entonces, cada uno de esos 6 que van a ver en el año corresponde a un episodio de la narrativa bíblica. Entonces, el primero, el que se usaría en enero y febrero, corresponde a Génesis, creación y caída. El segundo, Israel 1, la historia de Israel la partimos en 2. Israel 1 es toda esa parte de todo hasta antes de entrar a la tierra prometida, todo ese trasegar de Israel en el desierto. Israel 2 entran a la tierra prometida hasta el final del Antiguo Testamento. Profetas, reyes, jueces, etcétera, etcétera. Jesús vendría a ser 4 y 5, Jesús también lo dividimos en 2, desde el nacimiento hasta la pasión, hasta el inicio de la pasión, y Jesús 2, que es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el último material, los 2 últimos meses del año sería iglesia y nueva creación, desde que Jesús asciende hasta Apocalipsis. Entonces trabajamos diferentes temas, siempre contándolos en ese orden, por eso siempre una sigue a la otra. Obviamente en ocasiones trabajamos materiales especiales, por ejemplo, tenemos uno de bullying,
que no corresponde a ninguno de Israel o Jesús o Iglesia y Nueva Creación, pero vimos la necesidad de trabajar ese tema, o el de prevención de abuso sexual, y así, se trabajan temas especiales que los metemos dentro del paquete de 6. Entonces nuestro objetivo es que un niño que va con regularidad a la iglesia todo el año pueda conocer la historia de la Biblia de principio a fin, teniendo obviamente pasajes selectos, pero tratamos que el niño tenga como una comprensión completa de la Escritura desde la creación hasta la esperanza de que el Señor va a volver por nosotros algún día. Tenemos pendientes otro taller para conocer en detalle el material, es decir, los pasos de la lección, cuáles son los énfasis, y etcétera, etcétera. Pero entonces básicamente quería como que supieran más o menos como es como eso, lo que nosotros hacemos, y por eso estamos usando los materiales, porque queremos, por un lado, usar materiales colombianos, es decir, materiales que hablen como nosotros, y materiales que hablen a nuestra realidad. Los materiales que traen de Estados Unidos son muy bonitos, pero no tienen nada que ver con nuestra realidad. Yo crecí educada con láminas de niños gringos que eran muy ajenos a lo que yo veía, y el evangelio allá se vive completamente diferente aquí. Y entonces uno era intentando entender el evangelio con ese tipo de lecciones que no me hablaban a mi realidad. Entonces yo siempre tuve como esa inquietud, ¿cómo hacer para que lo que me enseñen hable de lo que nosotros somos? Entonces los materiales tienen un lenguaje sencillo, fácil de usar, y habla costeño, habla como nosotros. Los dibujos, sí, los dibujos habla de los colombianos. El dibujante sabe que cada vez que va a ser una persona debe pintarla como nosotros. No hacer extranjeros, no nos permitimos poner extranjeros en las portadas de nuestros materiales, no porque no los querramos, sino porque queremos que cuando la gente vaya a una librería y ve el libro, diga, ay, mira, ese niño se parece a mí, o ese líder infantil es como yo, es morenito, tiene el pelito así, entonces que sea algo que es nuestro. Entonces, esa es como nuestra visión. Y bueno, estaremos usando los materiales de Rana aquí en la iglesia hasta que los pastores consigan otra oferta mejor. Pero yo no los voy a dejar. A los niños, por ejemplo, no les dan algún libro como para que ellos trabajen. Es que cuando las iglesias les mandaban a cada uno su libro. Sí, por razones de presupuesto para las iglesias con las que nosotros trabajamos, que son tan pobres, no hacemos eso, porque en serio hay iglesias donde hay 150 niños. Son iglesias que a veces hay más adultos que niños, más niños que adultos. Entonces ponerlos a ellos donde una fotocopia cuesta 500 pesos, a sacar 150 cartillas, eso es muy costoso para las iglesias. Por eso nuestros materiales no tienen esa cartillita del alumno, salvo muy, muy escasas propuestas. Que hacer un devocional para la semana que trae 5 paginitas que se doblan por la mitad. Eso es lo máximo que hacemos, porque sabemos que para ellos es súper difícil y que el líder tiene que ir, viajar 2 horas en moto, salir de la vereda para ir al pueblo, para poder sacar la copia y regresarse. Para ellos eso es muy difícil, entonces tratamos que sea lo más asequible posible. Entonces... Bueno, y uno, ¿cómo podría obtener el material? O sea, si yo lo quisiera comprar. Se puede. También se puede. Los materiales cuestan, en este momento cuestan 33.000 pesos, un libro para 2 meses, a blanco y negro, que también sacamos así a blanco y negro por economía para ellos. Pero hay gente que dice quiero a color, bueno, se le saca full color. Entonces un libro con las lecciones para niños de 3 a 5, 6 a 8 y 9 a 11. 8 de 3 a 5, 8 de 6 a 8 y 8 de 9 a 11. Cuesta 33.000 pesos, el libro y las lecciones. Entonces, bueno, podemos hablar y yo les mando como los temas que hemos desarrollado y eso. Entonces, bueno,
No, oren por nosotros, oremos por nuestros niños, oremos para que el Señor envíe más maestros a la iglesia, necesitamos más ayuda, gente idónea que realmente ame el ministerio. No es ahí como, ay, venga, cuida a los niños mientras, no, gente que realmente ame y esté convencida de la tarea. Necesitamos más personas así. Entonces, bueno, si Jaime empezó orando, Edwin termina orando.